Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo han pasado? Alegra mucho verles. Están todos bienvenidos a este lugar. Les invito a abrir la Biblia. Una vez más vamos a leer este precioso texto. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Le pido el favor que cuando leamos el texto no cierre su Biblia. Vamos a hacer algunas anotaciones allí en esos mismos textos y le pido el favor que no la cierre. ¿Estamos todos allí? Vamos a leer. Ustedes me pueden seguir ahí en su mente, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leerlo una vez más. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acompáñenme por favor en otra breve oración. Padre, gracias te damos por tu gran misericordia, por tu favor inmerecido. Delante de ti estamos. Delante de ti seguimos, reconociendo que únicamente lo podemos hacer en los méritos de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Si fuese por mérito propio, ya hace rato nos hubieses consumido tu santidad, tu justicia perfecta. Pero gracias damos a Cristo y su sacrificio perfecto que satisfizo una vez y para siempre tu justicia. Y hoy tenemos un camino nuevo, abierto, y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, pero siempre reconociendo que fue por Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede ir a ti si no es por Él. Gracias te damos. Padre, ayúdanos. Reconocemos nuestra insuficiencia tanto para exponer tu palabra como para entenderla, para ponerla en práctica. Así que siempre necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Siempre necesitamos tu asistencia, tu guía, tu poder en medio nuestro, en medio de las debilidades, en medio del temor que muchas veces nos asalta, en medio de la incertidumbre. ¿Cómo necesitamos tu gracia, tu santo evangelio, recordar tus promesas y hacer nuestras esas promesas, creerlas con todo nuestro corazón? Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un hermoso texto. Hace aproximadamente unos 10, 12 años tal vez, no recuerdo bien, me llamó mucho la atención la entrevista que le hacían a un pastor de habla hispana que estaba designado para plantar iglesias de corte ortodoxa, por supuesto, en Estados Unidos. En dicha entrevista, él contaba que aquellos que le fueran a ayudar en dicha labor, aparte de tener una preparación teológica considerable, tenían que aprender a explicar el Evangelio en 1 o 2 minutos máximo. Eso obviamente me llamó mucho la atención y a partir de ese momento yo también me propuse hacer lo mismo. Aunque en ese tiempo apenas estaba conociendo de la Reforma, y no sé si usted ha hecho el ejercicio, pero sería bueno que lo aprendiéramos. Es decir, que ante la pregunta, ¿cómo un pecador puede escapar del juicio divino por haber quebrantado las leyes de Dios? O ante la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Todos nosotros deberíamos saber explicarlo brevemente, al menos en aquellas verdades elementales, pero a la vez fundamentales, en las cuales consiste el Evangelio
de la gracia de Dios. Al menos todos deberíamos de saberlo, ¿cierto? Ese pastor también explicaba que ese era un requisito también para pertenecer a la membresía de esa congregación. Aquí no tenemos ese requisito, pero sería bueno que nosotros aprendiéramos, sabiendo la implicación que tiene el Evangelio, la importancia que tiene el Evangelio, la designación que dice la misma palabra de Dios de que es maldito aquel que predique un evangelio diferente, viendo la seriedad que involucra el evangelio. Todos nosotros deberíamos de saber explicar brevemente lo que significa el evangelio, repito, en aquellas cosas elementales pero fundamentales en las cuales consiste dicho evangelio. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque es algo muy similar a lo que hace Pablo con este texto que acabamos de leer. Él comienza desde el inicio de la carta a exponer el Evangelio y algunos resultados del Evangelio, aparte pues de otras cosas, obviamente. Pero si miramos allí en los textos, por ejemplo, en el versículo 10 de ese mismo capítulo, él dice, hablándole a la iglesia, hablándole a esta congregación, él dice que es necesario, que en el versículo 10 estoy, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, él está dando por sentado que todos nosotros, como dice el texto, realmente vamos a tener que estar delante de ese Dios santo, santo, santo un día y que vamos a ser recompensados conforme a las obras. O sea, él está dando eso por sentado. Entonces desde ahí podríamos nosotros hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros podemos salir de ese juicio con un veredicto agradable o benéfico para nosotros? En el versículo 14 de ese mismo texto también él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Miren, ahí está una parte fundamental del Evangelio. Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces mira que él viene explicando el Evangelio brevemente y algunos resultados también del Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 17, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, a los que ya son cristianos, aquellos que ya están en Cristo, unidos a Él, miren uno de los resultados que tenemos, es que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estos son los resultados de estar en el Evangelio. Y en el versículo 18 él dice, y todo esto proviene de Dios, el Evangelio viene de Dios, no es iniciativa del hombre, todas las bendiciones que tenemos nosotros han venido de Dios. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, si le hiciéramos a Pablo la misma pregunta que les hice ahorita y que hacía ese pastor, Pablo, ¿en qué consiste la palabra de la reconciliación? Explícamelo brevemente. Explícamelo brevemente, en pocas frases, ¿en qué consiste esa palabra de la reconciliación? ¿En qué consiste el Evangelio en la gracia de Dios? Y es exactamente lo que Pablo hace en el versículo 21, de una manera muy sintetizada. Todo el Evangelio, él lo condensa en ese solo versículo. Dicen los estudiosos del griego que en el griego son 15 palabras, en el idioma nuestro son 20 palabras, ya las conté, pero allí está condensado, resumido el Evangelio, al menos en aquellas partes fundamentales o elementales que son indispensables, insustituibles para nosotros entender el Evangelio del Señor. Es decir, que en un solo texto Pablo resume lo que significa el Evangelio. Por eso este texto tiene gran peso. Este texto fue uno de los pilares de los reformadores que ellos tomaron para hacer la reforma de este texto y otros más, obviamente. Pero este fue uno de esos textos importantes que ellos tomaron para explicar o para aclarar el Evangelio, en qué consiste la justificación por la fe, en qué consiste la gracia del Señor. Este es uno de esos textos pilares que ellos tomaron para hacer referencia a ello. Y si ustedes son cuidadosos en el estudio de la palabra del Señor, y si somos cuidadosos en ello,
no solamente aquí Pablo condensa el Evangelio, ya lo había hecho en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 1 al 4. Primera a los Corintios, del 1 al 4, allí también encontramos otro resumen del Evangelio en dos versículos, esta vez en dos versículos, principalmente en el versículo 3 y el 4. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibiste, Pablo? ¿En qué consiste ese Evangelio? ¿En qué consiste ese Evangelio tan poderoso del cual vienes hablando? Miren el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio, la noticia fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que aparte de eso, ¿qué hizo? Fue sepultado, también la sepultura, ¿verdad? La sepultura, parte fundamental del Evangelio, el Señor sepulta, en él explica Pablo en otro texto que cuando el Señor estaba siendo sepultado, nuestros pecados, como fueron puestos sobre Cristo, también estaban siendo sepultados allí, y una vez Cristo resucita, que es lo que dice el texto, que también resucitó, Cristo se resucita, pero nuestros pecados quedaron sepultados para siempre allí en Cristo Jesús. Todo eso hace parte fundamental del Evangelio, pero miren que él lo resume también en dos versículos: que fue sepultado y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres un resumen del Evangelio? Aquí está también un resumen de lo que significa el Evangelio de la gracia de Dios en dos versículos. Pero eso no solamente es de Pablo, el apóstol Pedro también lo dice. Es más, dice exactamente lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5, el versículo 21, que es nuestro texto. Lo dice en otras palabras en la primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 18. También el apóstol Pedro va a decir lo mismo, pero en otras palabras. Miren cómo dice, un solo texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. En un solo texto, Pedro también resume el Evangelio de una manera magistral. Entonces, mire que es bíblico, amados hermanos, que nosotros también aprendamos a definir el Evangelio en pocas palabras. Más cuando no tenemos tiempo, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, en el taxi, cuando vamos, por ejemplo, en el bus, o cuando tenemos muy poco tiempo para exponer el Evangelio, nosotros, como seguidores de Cristo, que ya hemos recibido el Evangelio, debiéramos de tener la capacidad también de explicar el Evangelio brevemente. Y es bíblico hacerlo. Al menos en aquellas verdades fundamentales y elementales en los cuales consiste el Evangelio. Ahora, volviendo a nuestro texto, aquí en este texto, como ya se los dije, encontramos tres cosas fundamentales, tres declaraciones esenciales de lo que consiste el Evangelio. Ese es nuestro bosquejo. En la parte A del texto vamos a encontrar una negación acerca del Hijo. Es una negación acerca del Hijo. Este es el primer movimiento que tiene nuestro texto. Una negación acerca del Hijo, la parte A. Al que no conoció pecado. Una negación importante, trascendental acerca del Hijo. En el segundo punto encontramos, o el otro movimiento de nuestro texto vamos a encontrar una sustitución por el Hijo. Dice nuestro texto, al que no conoció pecado, la parte B dice, por nosotros lo hizo pecado. Es lo que podemos titular una sustitución por el Hijo. Y en la parte número 3, en la parte que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, encontramos la consecuencia de esa sustitución y es una imputación por el Hijo. Una imputación por el Hijo. Estos son los tres movimientos que básicamente tiene nuestro texto. Una negación, una sustitución y una imputación. Todo esto por el Hijo de Dios. También en nuestro texto, si observaron, encontramos allí tres personajes. Con la expresión al que no conoció pecado, ese indudablemente es
nuestro Señor Jesucristo. En la partecita cuando dice por nosotros lo hizo pecado, es indudablemente se trata de Dios el Padre, de Dios el Padre. Ahí está, por nosotros lo hizo pecado, ese es el segundo personaje, Dios nuestro Padre. Y a nosotros nos corresponde la parte de, obviamente, los pecadores. Ahí está. En la parte que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí estamos. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y si necesitábamos ser hechos justicia de Dios en Él, era porque nosotros no había justicia propia. Entonces le dije, ahí está el tercer personaje, nosotros los que pecamos contra Dios. Pues hay tres personajes también, el Hijo, el Padre y nosotros los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a ver entonces como número uno, una negación acerca del Hijo, una negación trascendental que hace la Escritura, que hace el apóstol Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo acerca de nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado. Indudablemente, el corazón del Evangelio es la redención, el pago que Cristo hizo por nosotros a través de su propia muerte. Y la esencia de esa redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo, Cristo muriendo en nuestro lugar. Lo que te explicamos aquí, lo que el pastor nos explica aquí cada cena, cada domingo, enseñándonos la cruz que Cristo toma en nuestro lugar, esa es la esencia de esa redención, el sacrificio sustitutivo, Cristo muriendo en el lugar de los pecadores. Pero ahora, si preguntamos, ¿quién fue ese sustituto? ¿Qué nos deja ver el texto en primera instancia acerca de él? Bueno, nos deja ver que Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, se encarnó, se hizo carne y habitó entre los hombres. No obstante, que fue hecho similar a la carne pecadora, nuestro texto hace una declaración maravillosa acerca de él y es que no conoció pecado. ¿Y a qué se refiere la Escritura entonces con esta declaración? Bueno, que aunque cargó con el pecado de otros, él nunca pecó. No podía ser pecador, nunca fue culpable, nunca tuvo conocimiento del pecado, y esta es la parte importante también, por experiencia propia. Experimentalmente él nunca pecó. Él conoció el pecado en otros. ¿Se acuerdan aquellos textos en Juan que dicen que él no necesitaba que nadie le dijera nada porque él conocía el corazón de los hombres? Él conocía el pecado de los hombres, pero lo que se refiere a nuestro texto es que él no lo conoció por experiencia propia, es decir, él no lo practicó como tal. Él lo conoció en otros, pero no por él mismo. Nuestro sustituto, amados hermanos, era sin mancha, inocente y puro, como lo deja ver el escritor santo de Hebreos, y que era necesario que ese sustituto, ese sumo sacerdote que iba a morir por nosotros, fuera exactamente así, sin mancha, inocente y puro. A lo largo de toda su vida, nuestro Señor no cometió una sola ofensa contra la ley de Dios, su Padre. Esa ley moraba en su corazón, era la naturaleza del Señor ser santo, todos sus pensamientos santos, su mente nunca produjo un deseo o anhelo pecaminoso de placer indebido, sus pensamientos, tanto como sus acciones, todo era santo en él, sus ojos nunca tuvieron una mirada de maldad, sus pies nunca se apresuraron al mal, sus labios nunca profirieron una palabra indebida, ni sus manos mucho menos se movieron a un acto pecaminoso. Eso es lo que significa nuestro texto, porque su corazón como su alma eran totalmente rectos, por eso sus deseos eran tan perfectos como sus acciones. Escrutado por los ojos del Espíritu Santo, fue encontrado totalmente justificado por mérito propio. Eso es lo que dice exactamente 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 16, un texto que ya nuestro pastor nos predicó acá. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y miren esa partecita que es la que quiero que vean. Justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Por mérito propio. Del único que se ha dicho eso.
Y eso es como si Cristo hubiese sido expuesto a toda la ley y a todos los mandamientos de Dios. Si hubiese abierto el rollo delante de él y el Espíritu Santo comparó a Cristo con ese rollo y vio que exactamente Cristo cumplió cada mandato, cada mandamiento de la ley de Dios y dijo, este hombre es justo, no hay en él tacha alguna. Es del único que se ha podido decir eso. En Juan 8:46, él también hace esa pregunta delante de la multitud. Él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Y yo pensando en el texto, es muy posible que, por ejemplo, allí estuviese alguien de los cuales él le hizo alguna vez una mesa, una silla, y que Jesús de pronto se la cotizó en cedro y se la hizo en cedro. No era de aquellas, Jesús obviamente no era de aquellas personas que cotizan un precio, pero después cuando les aprueban ese precio, entonces mira cómo quitan, ¿cierto?, la calidad, cómo para ganar un peso más. ¿Quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Ahí estaba esa multitud. No había tacha alguna. Recordemos que él fue llevado a la cruz buscando testigos falsos. Pero en Cristo Jesús no había tacha alguna. Mateo 3:17, ese texto que muchos conocemos, en el día de su bautismo dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios lo mira a su Hijo y dice, ese es mi perfecto, mi amado, en Él se complace mi alma, hace todo lo que yo le digo, no hace nada por voluntad propia, todo lo que ha escuchado de mí, eso es lo que Él está haciendo, está cumpliendo toda justicia, es el varón perfecto, no hay en Él tacha alguna. Y por eso el alma de nuestro Padre se complacía totalmente en su Hijo. Es una declaración maravillosa, única y exclusiva del Hijo de Dios, hermanos, hecho carne. Él es el máximo modelo, obviamente, a seguir, a imitar en su adoración y servicio al Padre, por ejemplo, en su trabajo, en su diligencia, en las cosas importantes. Amados hermanos, todos los casados, por ejemplo, aquí, ¿quieres saber cómo tratar a tu esposa? Ve y miremos a Cristo, cómo Él trata a su esposa, cómo se dio a sí mismo por ella, cómo la santifica, cómo ora por ella, cómo intercede por ella, cómo es un león feroz defendiendo a su esposa. No estoy en contra de las consejerías, pero a veces pedimos las consejerías rápidamente cuando nosotros a veces sabemos qué hacer. Vamos a la Escritura, hermanos, y estudiemos la vida de Cristo. Él es el varón perfecto en todas las cosas, en su trabajo, su diligencia. Él es el varón que tenemos que seguir. Él es el perfecto Dios hecho carne, el hombre perfecto. Nosotros obviamente totalmente distintos, ¿cierto? Lo que dice la Escritura acerca de nosotros era que éramos por naturaleza depravados, con tachas por todos lados, impuros, blasfemos, llenos de ira, de odios, de malicias, nuestros corazones inclinados al mal desde el vientre de nuestras madres, nuestros pensamientos impuros, desobedientes por naturaleza de la santa ley de Dios, al punto que un día, dice el Salmo 14, por ejemplo, que Dios mira al cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Y qué encontró? Ni uno solo. No había quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Ese es el veredicto de las Escrituras acerca de nosotros. Pero permítame ser sincero en este punto y decirles que si la mayor carga o pesar de nosotros no es nuestro pecado, no es pensar que todavía nos hace falta tanto para parecernos a Él, a Cristo Jesús. Si tú no te has puesto a pensar que todavía no oramos como Él oraba, no servimos a Dios como Él servía, no amamos al Padre como Él lo amaba, entonces la vida perfecta de Jesús no nos estará maravillando.
si nuestra carga no es la peor carga que nosotros llevamos en esta vida, repito una vez más, no es nuestro pecado, entonces la vida perfecta de Jesús no nos causará maravilla. Tal vez estás pensando en tu puesto, esto ya lo sabemos. Esto ya yo lo sé, lo das por sentado. Pero si la carga principal que nosotros llevamos en esta vida es nuestro pecado, que no nos parecemos al Hijo de Dios, entonces esto nos causará una maravilla enorme. Oh, wow, yo quiero ser como Él. Es más, ante la pregunta, ¿para qué quieres ir tú al cielo, hermanos? ¿Para qué? ¿Tienes en mente que una de las bendiciones mayores que gozaremos en la presencia de Dios es que nunca jamás volveremos a pecar contra Él? ¿Quieres ir al cielo por eso, hermanos? Porque serás perfecto como su Hijo, totalmente santificado, glorificado y no volverás a pecar contra Dios. Si ese es tu anhelo, estar en la presencia de Dios por ese aspecto también, entonces vas bien. Pero muchos, me temo, que cuando hablan del cielo quieren ver las calles de oros y la enorme ciudad de oro antes que tener un encuentro con aquel que habita en la ciudad de oro, que es santo, 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 y que la maldad no puede habitar en él. En él no hay tinieblas, no hay sombra de variación alguna. Pero si esto nos causa asombro, pues tendríamos entonces la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo cuando allí en el capítulo 7 de Romanos, él se examina la ley y ve que él es distinto, él ve que la ley es buena, es perfecta, pero él se ve totalmente distinto, vendido al pecado, en él habita el mal, dice él, y él lo único que puede decir es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ante esa pregunta, ahí apareció nuestro sustituto, y eso me lleva a mi segundo punto: la sustitución por el Hijo. La parte B de nuestro texto donde dice: por nosotros lo hizo pecado. Qué buena noticia es el Evangelio. Es la mejor noticia que hay en el universo, amados hermanos. Si ya nuestro texto o nuestro capítulo, en el versículo 10, dio por sentado que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Qué bendición es saber que hubo un sustituto que murió por nosotros para que nosotros pudiéramos gozar de esta gran bendición. Qué maravillosa noticia. Como estamos viendo en el libro de Éxodo, también lo vimos en el libro de Génesis, es peligroso. Desde que el hombre pecó, no hay algo más peligroso que amenace a los hombres que la misma presencia de Dios. Quiso matar a Moisés. Pero qué buena noticia es que yo puedo estar un día delante de ese Dios santo y no sufrir ningún daño porque otro ocupó mi lugar. Y eso es el Evangelio, amados hermanos. La gran doctrina, la más grande de todas, es esta: Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de ellos y se los cargó a su Hijo unigénito. Y esa es la doctrina de la sustitución. Él fue hecho pecado por ellos. Dicho de otra manera, la salvación es originada por Dios. Él es uno de los personajes de nuestro texto, lo hizo pecado por nosotros. A través de Cristo por la obra de la sustitución. La salvación es originada por Dios por la obra de Cristo a través de la obra de la sustitución. El inocente llevando la culpa de los culpables. El que no conoció pecado siendo tratado como si hubiese sido el peor de ellos. Y eso consiste el Evangelio, amados hermanos. Dios el Señor cargó sobre Jesús, quien voluntariamente aceptó esto, aceptó llevar la culpa, el peso del pecado de toda su iglesia.
En lugar de que el castigo por el pecado cayera sobre el pecador, quien cometió el pecado, quien merecía llevar la culpa, quien merecía pagar por ella, fue puesta sobre Cristo, quien nunca conoció pecado experimentalmente. Ese es el corazón del Evangelio. Escuché una vez a un autoproclamado pastor, hereje, obviamente, decir que Jesús se expuso a permanecer en el infierno porque murió como un pecador. Que Jesús se manchó allí en la cruz y Él se expuso a quedar en el infierno por la eternidad, por haberse manchado, porque Él murió como un pecador. Pero eso es no entender lo que esto significa. Ya nuestro texto comenzó con una negación al que no conoció pecado. Y aún allí Jesús muriendo en la cruz como maldito de Dios, Él era santo, inocente y sin mancha alguna. Fue el castigo por la culpa lo que Él recibió por nuestros pecados. Él recibió y pagó por ellos como si Él hubiese cometido esos pecados. Eso es lo que significa. Sin mancha alguna, sin tacha alguna, Él voluntariamente recibe. Yo pago por ellos. No sé cuántos aquí han tenido la experiencia de ser fiadores de otros. Coja esa casa que yo respondo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si firma los papeles como propietario de esa casa o que la va a tomar, no asume esa deuda, tú eres el que pagarás. Y eso fue lo que Cristo hizo. Él asumió una deuda que no era Él. Yo pago por ellos. Yo pago por ellos, sin nunca haber cometido un solo pecado. Esta es la gran doctrina, hermanos, de la transferencia o la sustitución y conforma el corazón del Evangelio. Somos perdonados porque el perfecto Hijo de Dios murió en nuestro lugar, ofreciendo un sacrificio de sí mismo para satisfacer la justicia de un Dios 3 veces santo, que no puede perdonar y llamar a los culpables así simplemente. Como alguien decía, su amor nos atraía, pero su justicia nos consumía. Su justicia perfecta. Acordémonos que todos los atributos de Dios funcionan sincronizadamente. Él no puede quitarse simplemente un atributo, como yo me quito una camisa y quedarme con otro. Todos sus atributos funcionan de manera sincronizada. Y en su justicia ya sabemos que Él no hace acepción de personas, y en esa justicia exigía un pago conforme al quebrantamiento de esa ley. Es decir, al ser la ley de Dios eterna, exigía obviamente un pago eterno, y entonces solo una persona de condiciones eternas podría cumplir el requisito de satisfacer el quebrantamiento de esa ley. Y no podía ser otro que nuestro gran sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Necesitábamos irremediablemente que Cristo pagara por nosotros, el inocente y de un gran valor infinito, pagando por los culpables con transgresiones eternas. Lo necesitábamos. Qué importancia cogen aquellos textos, ¿verdad? Como Juan 14:6, donde Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, eso es una gran verdad, no hay otro camino por eso. Por eso es blasfemo tratar de acercarnos a Dios a través de mérito humano. Por eso el catolicismo romano es un evangelio del infierno, es un evangelio anatema. Todo sistema que enseñe un camino a Dios distinto a Cristo es anatema, es maldito. Porque solo Él pudo cumplir las exigencias de la ley del Señor. Solo Él, no había otro. Isaías 53 en el verso 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, y miren ese término que utiliza allí Isaías, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso cargar, eso es un término de contabilidad, ¿cierto? Es cargar la deuda que no era de Él, fue cargada a su cuenta, fue puesta sobre Él. Y una ilustración, amados hermanos, tomada del Antiguo Testamento, y aquí tengo que hacerles la invitación otra vez a
a que nos acompañe en ese hermoso libro de Éxodo que estamos mirando. Porque desde allá ya Dios venía mostrando tipos de lo que iba a ser su Hijo, sombras. Y una gran sombra en el Antiguo Testamento era los sacrificios, ¿cierto? Cuando los hombres se presentaban ante Dios con pecado, obviamente, siempre el hombre se va a presentar delante de Dios con pecado. Dios era el que proveía un sacrificio que venía a ser representativo de Cristo, ya que el sacrificio moría en lugar del pecador. La ley decía que el que pecare, morirá. Era la sentencia de la ley. Tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley, porque si no, mueres. Y si haces todas estas cosas perfectamente, entonces vivirás. Eso es lo que decía la ley. Cuando alguien cometía un pecado, entonces traía un novillo o una oveja ante el altar. El que había pecado colocaba su mano sobre la cabeza del animal y admitía su culpa. Allí confesaba sus pecados. Por ese acto, su culpa era típicamente quitada de él. ¿Y qué pasaba? Pasaba al animal. Entonces, el pobre animal, que no había hecho nada malo, que no sabía ni siquiera de qué se trataba ese asunto, era sacrificado y echado en el fuego como una ofrenda por el pecado que Dios había rechazado. Ahí está la doctrina de la sustitución. Desde el Antiguo Testamento, obviamente, Dios estaba mostrando esto. Y esto es, amados hermanos, lo que pasa, lo que tiene que hacer con Cristo una persona si ha de ser perdonado y salvado por Él. El pecador por medio de la fe viene y coloca su mano, es como si colocara su mano sobre la cabeza de Cristo. Al confesar todo su pecado, ya deja de ser de Él, se le carga a Cristo, Cristo cuelga del madero, sufre la muerte de cruz y el oprobio, de modo que todo el pecado se ha ido y ha sido arrojado a las profundidades del mar, como dice la Escritura. ¿No es maravilloso eso? ¿No es misericordioso Dios? Dios es misericordioso. Solamente es una obra de Él, solamente a Él se le pudo ocurrir esto, hermanos, la gran idea de Dios, su evangelio, para poder salvar a pecadores como nosotros. Y ahora, amados hermanos, todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene paz para con Dios. Eso es lo que tenemos nosotros. Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso obviamente me lleva a mi último punto en este texto, que es una imputación por el Hijo. La parte C de nuestro texto que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, hay un gran problema, y la Escritura sí lo deja ver, con la justicia de Dios. Hay un gran problema. Su justicia es perfecta. Y Él no puede, como lo dije ahorita, perdonar simplemente a los pecadores, así como así. Su justicia exige una satisfacción. El hombre ha pecado, alguien debe morir. Alguien debe pagar porque su justicia es perfecta. ¿Qué opinamos nosotros de los jueces que hay, por ejemplo, en nuestra nación cuando al culpable se le exonera? ¿No sientes indignación en el corazón? Un violador de niño, por ejemplo, que mata a una niña, hace lo que quiere con ella, la asesina para que la niña no diga, porque generalmente es alguien conocido. Y viene el juez y dice, a este hombre le voy a dar 6 años de casa por cárcel. Sientes indignación, ¿verdad? Bueno, si no sentimos indignación es porque la imagen de Dios está totalmente ya borrada de nosotros. Pero sentimos esa indignación porque fuimos hechos a la imagen del Señor y es lo que nosotros pensamos, es lo que sabemos que un juez tiene que hacer, tiene que condenar a ese culpable. Bueno, cuánto más la justicia de Dios. Cuánto más la justicia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, los versículos del 6 al 7, el contexto de nuestro pasaje es que el pueblo ha pecado. ¿Se acuerdan? Hicieron un becerro, Dios los libera de Egipto. Ellos en respuesta, Dios les da primero la ley, pero en respuesta lo que ellos hacen es que se hacen un becerro. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto.
Entonces es el contexto de nuestro pasaje. Y dice el versículo 6 que, y pasando Jehová por delante de él proclamó, miren los atributos de Dios aquí. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, atributos de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero, ahí hay un problema, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Ves? Su misericordia, su amor nos atrae al hombre pecador, pero su justicia dice, no lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar, y eso es un grave problema para el ser humano. En Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo 15, encontramos allí también algo muy tremendo acerca de esto. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y al que condena al justo, ¿qué pasa con ellos? Ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea que esos jueces que justifican al impío sabiendo que son culpables, teniendo todas las pruebas, podemos decir, basados en este texto, que son una completa aberración, abominación para el juez justo que es nuestro Señor. Y él dice que los abomina, su alma los aborrece. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puede Dios justificar al impío o declararlo no culpable si el impío merece castigo por su pecado? ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al culpable sin quebrantar su propia justicia que es perfecta? Y ese planteamiento es lo que hace Pablo en el capítulo 3 y 4 de Romanos, los que han leído esos textos, ¿cierto? Esto no tiene sentido si no metemos a Cristo en la ecuación. Si metemos a Cristo en la ecuación, esto cobra totalmente sentido. Y es que Cristo sufrió en lugar del pecador. Eso es lo que significa. Que así como Cristo fue hecho pecado, pero hay una bendición más. No solamente Él compareció ante Dios por nuestro pecado, sino que dice, en nuestro texto leíamos que nosotros ahora fuimos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que Dios hace una declaración acerca de nosotros y es que ahora son justos. Pero para poder declarar a una persona justa ya sabemos que tiene que cumplir perfectamente todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo sucedió ese milagro? Bueno, esa es una bendición derivada de la sustitución. Es una bendición derivada de la justificación. Que así como Cristo fue hecho pecado, aunque nunca pecó, y aquí viene la doble transferencia, aquí viene lo maravilloso. Aunque Cristo fue hecho pecado, aunque nunca pecó, de la misma manera nosotros somos declarados justos por la obra de Jesús sin haberlo sido jamás. Es una doble transferencia, hermano. Es como si el texto nos remitiera entonces a la primera declaración que él hizo. Es como si Dios nos viese a todos aquí, los que estamos verdaderamente en Cristo, y dice, estos nunca han cometido pecado porque nos ve a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pensé que se iban a alegrar un poquito más, pero bueno. Hermanos, eso es lo que significa el Evangelio. Y es una buena noticia, amados hermanos. La mejor noticia de todas. Que aunque somos pecadores, a través de nuestra unión con Cristo, hemos sido cubiertos de su justicia. Es una doble imputación o atribución lo que hay aquí. Lo peor de nosotros, nuestro pecado, fue puesto sobre Él, y lo mejor de Él, su justicia y rectitud, fue atribuida a nosotros. Ahora Dios también nos puede ver a nosotros en Cristo Jesús y decir, estos son mis hijos amados, en ellos tengo complacencia. Eso es maravilloso, amados hermanos.
Dicho de otra manera, y soy muy repetitivo en esto, fue que lo que hizo Dios fue que la culpa del pecado que debía caer sobre nosotros mismos, sobre nosotros mismos porque éramos los culpables, fue puesta sobre su Hijo inocente para que la justicia y rectitud de su Hijo fuera puesta a cuenta del culpable que no había trabajado por eso. De modo que el culpable ahora es tratado como justo porque el inocente fue tratado como culpable. Ustedes se acuerdan de la historia de Barrabás, ¿cierto? Barrabás, dicen si unimos todos los evangelios, dice que él era un sedicioso, un asesino, un completo miserable. ¿Merecía morir o no? ¿Merecía ser echado al infierno? Claro que sí. Barrabás eras tú y era yo. Eso fue lo que pasó, amados hermanos. Barrabás fue dejado libre porque el inocente tomó su lugar en esa cruz. Y eso éramos nosotros. Barrabás era tipo de nosotros. Los que merecían morir fueron dejados libres porque el inocente dijo, yo muero por ellos. Váyanse en paz. No solamente nos dijo váyanse en paz, sino que vengan, tienen ahora derecho, vengan, entren. Tienen entrada libre, pueden entrar a mí, pueden gozar de mis bendiciones, van a gozar de la eternidad de mí. No simplemente nos dejó ir, sino que nos dijo, ven, acércate ahora con confianza. ¿Se acuerdan que eso fue lo primero que Dios le dijo a Moisés cuando lo llama en medio de la zarza? Moisés, Moisés, no te acerques, ojo, el lugar donde estás es santo porque yo soy santo. La amenaza. Pero después encontramos, amados hermanos, en Hebreos, dice, acércate con confianza. Acércate a mí, acércate, acercaos a mí, vengan, gusten de mí. Esa es la maravilla del Evangelio. Esta es la doctrina, amados hermanos, de la cual los reformadores dijeron que es sobre lo que la iglesia cae o permanece. Esta doctrina de la justificación por la fe sola, la doctrina de la sustitución a través de Cristo. Justificados ante Dios por la justicia de otro. Dios hizo pecado a Jesús, lo trató como si él hubiera cometido cada pecado que tú cometiste en el pasado, que estás cometiendo en el presente y que cometerás al futuro. Esto también nos lleva a pensar en la seguridad de nuestra salvación. Aquel que tiene un valor infinito murió por los culpables que tenían una condena eterna por ese pecado. Esto también asegura, amados hermanos, la salvación de los creyentes. Esto es una seguridad. Dios castigó a otro y Dios es justo y Él no puede castigarme a mí 2 veces por lo que ya Cristo hizo por mí. Su justicia perfecta también dice, no puede. Ya Dios encontró satisfacción eterna en el sacrificio de su Hijo. Por eso es que la Escritura también dice que una vez y para siempre Cristo se ofreció. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Lo que hace el catolicismo romano cada domingo, cuando creen que literalmente Cristo se convierte en el pan y la sangre, y bueno, ni siquiera le dan la sangre a los dan un pedazo de pan reseco. Ni siquiera. Eso es una abominación. Ya esa ofrenda fue hecha una vez y para siempre. Lo que hacemos nosotros aquí es recordar eso. Pero una vez y para siempre Él se presentó delante de Dios. Romanos 5:19, un texto que nos da mucha luz acerca de esto que le estoy diciendo, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y aquí viene la pregunta, ¿tú estuviste en el huerto? Sí, no físicamente, pero sí en Adán todos pecamos, ¿sí o no? Como también no estuvimos en la cruz. Literalmente fuimos crucificados, pero en cierta manera estábamos con Cristo siendo crucificados. Entonces mira que Él era como se dice en teología, la cabeza federal, así como Adán era la cabeza federal y de acuerdo a la bendición o lo que Adán consiguió, eso se remitió a nosotros de la misma manera. Es lo que el texto también dice aquí. Dice que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Maravilloso o no? Y esa es la relación federal de Cristo con su pueblo. Fue real, hermanos, y en base a ella el Dios infalible consideró castigar a Cristo por los pecados de su pueblo
y acreditarles a ellos su justicia y derramar sobre ellos abundantes bendiciones. Es lo que vemos prácticamente en la confesión de fe aquí, cuando damos la clase. ¿Se acuerdan? Nuestra confesión de fe también está estructurada así. En el capítulo 6 encontramos ese pecado del hombre, la gran tragedia del ser humano. En el capítulo 7 encontramos acerca de los pactos de Dios. Desde el capítulo 10 encontramos entonces, en el capítulo 8, encontramos a Cristo el mediador. Y desde el capítulo 10 que encontramos las bendiciones que Dios nos ha otorgado a través de Cristo Jesús. Y ahí encontramos la justificación, la santificación, la adopción. Hasta en eso nuestra confesión de fe es bíblica. ¿Por qué leímos ahorita el Salmo 23? ¿Por qué quise poner esa lectura inicialmente? Todos sabemos el Salmo 23, ¿cierto? Vamos allí. Que también nos ilustra esto, hermanos. Nos ilustra claramente el Salmo 22 y 23. El miércoles recordaba eso precisamente. Esto no es autoría mía, Spurgeon fue el que dijo esto primero que yo. Es una gran realidad. En el Salmo 23 encontramos esas bendiciones que el Señor da allí, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendiciones que Dios otorga a los suyos. Pero antes del Salmo 23 está el Salmo 22. ¿Y qué es lo que dijo Spurgeon acerca de esto? Que para obtener las bendiciones del Salmo 22 era necesario que el pastor fuese herido en el Salmo 22. Repito, no sé si lo dije mal, no sé. ¿Lo dije mal? Bueno, lo voy a volver a decir. Para recibir las bendiciones del pastor en el Salmo 23, fue necesario que el pastor fuese herido en el Salmo 22. Ahora sí lo dije bien, ¿cierto? Eso, corríjame pues. Esa es la gran verdad. Y el miércoles que leíamos esa porción, lo leímos hasta la primera mitad, recordaba esto. Dios mío, ahí está el clamor del Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es Cristo en la cruz. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, haciendo alusión a todo lo que Dios había hecho desde Abraham, desde los patriarcas. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Lo vimos allí con el pueblo en el Éxodo. Ellos claman a Dios, Dios les responde. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Pero miren lo que dice del pastor, del buen pastor, de nuestro Señor, al que no conoció pecado, que es la declaración que se dice de él. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. El versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, ororaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, echaron suertes. Después que eso pasa, entonces que llegamos al manantial del Salmo 23 y podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos Él me guiará. Eso es, hermano, la sustitución. ¿Sí ves? La sustitución y las bendiciones de la sustitución. Fuimos hechos justicia de Dios en Él y ahora también podemos contar con grandes bendiciones porque el Señor lo logró para nosotros. Somos justificados, una declaración forense. Estos son justos ahora, no por la justicia de ellos, sino por la justicia de otros. Por eso es que Pablo en Romanos 8:31, él puede decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ante esa pregunta, ¿qué responde? Dios es el que justifica. Y esa es la seguridad de la salvación. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar a ti cuando Cristo ya te justificó? Y ahí es donde dice que nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, y termina diciendo Pablo que de ninguna otra cosa, pues si se le escapa algo, ¿cierto? Pablo hace esa lista y como que si se le escapa algo y dice ninguna cosa creada nos podrá separar del Señor. Ya para ir finalizando, me entregaron muy tardecito, por eso no estoy todo sobre mi tiempo todavía. Amados hermanos, no desestimemos el Evangelio. No lo desestimemos. Yo espero que ninguno en este auditorio esté dando por sentado el Evangelio. Ah, sí, qué buena noticia, todo eso lo sabemos ya. ¿Por qué no pasan a otro tema? Yo no digo que no se prediquen otros temas, pero todos sabemos que si son exegéticamente, correctamente interpretados, deben de llegar al Evangelio. Pero el Evangelio, hermanos, bíblicamente se puede perder muy rápido. Muy rápido, es una excelente noticia. La mejor noticia de todas, pero se puede perder rápidamente. Si no, preguntémoslo a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6. Pablo les escribe a esa iglesia después de haberles expuesto el Evangelio, y el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto, o sea, rápido, ustedes os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ves? Rápido, eso pasó. Les explica el evangelio. En el capítulo 3 encontramos también otra censura fuerte de Pablo que dice: ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién los embrujó? Es lo que significa. ¿Quién los tiene embrujados ustedes para que se aparten de Cristo y sigan un evangelio diferente? Ahí es donde encontramos esa maldición que dice: es maldito todo aquel que predique un evangelio diferente. Es maldito. Se dice que el evangelio se puede perder en 3 etapas, amados hermanos. Rápidamente, se puede perder en 3 etapas. En la primera etapa, las personas reciben el evangelio. Se ponen contentos. ¡Oh, qué grandioso es el evangelio! ¡Oh, qué bendición! En la segunda etapa ya lo comienza a dar por sentado. Ah, sí, el evangelio. Cristo murió por nosotros, Él fue sepultado, Él fue nuestro sustituto, pero lo estás dando por sentado, ya no te impacta el corazón. Ya no sabes que eres un pecador o olvidas eso y olvidas que necesitas el evangelio todos los días de tu vida, porque todos los días de nuestra vida pecamos contra Dios, por eso hacemos la confesión, ¿cierto? Nuestro pastor nos guía. Entonces ya cuando damos por sentado el evangelio es porque también estamos desestimando la gravedad de nuestro pecado, que no somos como su Hijo, el perfecto. Y eso debería de llevar a preocuparnos, pero lo damos por sentado, sí, ya. Y en la tercera etapa, entonces es cuando ya se pierde. Lo recibimos, lo damos por sentado, ya comienza la otra etapa, ya se olvida, así como le pasó a los Gálatas. Como alguien dijo, no sé el autor, pero dice que Satanás está haciendo todo para detener el avance del evangelio, de la gracia del Señor. Satanás sabe que hay poder, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Él lo sabe y siempre tratará de impedir ese avance del evangelio. Y dice que si no puede detenerlo, tratará de cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, tratará de mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, tratará de reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, hará lo posible por diluirlo, y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas de tal manera que no prestemos mucha atención a la esencia del evangelio. Eso es lo que Satanás hará siempre. Por eso qué importante es que estas verdades penetren en nuestro corazón continuamente y recordemos el evangelio todos los días de nuestra vida. En efecto, por eso nos congregamos. Para que predicación tras predicación estemos recordando el evangelio, porque es poder de Dios para salvación, amados hermanos. Y últimamente para los amigo que estás aquí en esta mañana, que estás por primera vez, que no tienes a Cristo como único y suficiente Salvador, te tengo que decir, apoyado en mi texto, que irremediablemente necesitas del sustituto perfecto.
que Él pague por tus pecados y seas hecho justicia de Dios en Él. De lo contrario, tú recibirás la condena eterna en el infierno. Si vas confiado en tus propias obras, en lo bueno que te has portado, tú recibirás el castigo eterno de Dios, porque Él solamente acepta una justicia perfecta, y esa justicia perfecta únicamente se encuentra en su Hijo. Y quiero que pienses en esto. Y todos nosotros debemos de pensar en esto. Si Dios, al que no conoció pecado, su propio Hijo, perfecto, inocente y sin mancha, lo castigó en la cruz por nuestros pecados y no se apiadó de Él en la cruz. Ahorita leíamos que Él clamó, pero no fue librado de esa hora. Fue muerto como un gusano a su propio Hijo por recibir la culpa nuestra, y Dios no se apiadó de Él. ¿No le pasó a su hijo como a Abraham cuando iba a descender su cuchillo sobre su hijo y un ángel del cielo le dijo: Abraham, detente? Porque Isaac no era el designado para morir en el lugar de Abraham y de su descendencia. Pero cuando Dios va a bajar su cuchillo sobre su hijo, no había nadie mayor que le dijera: detente, y Él baja su cuchillo sobre su hijo y lo mata en la cruz. A su hijo que no conoció pecado. Imagínate lo que le hará a un rebelde burlador que se burla de la ley de Dios, que se burla del evangelio, que tienen poco el evangelio, que tienen poco esa sangre derramada que es más preciosa que todas las cosas. Imagínate lo que le hará a un pecador de esos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y Él no tendrá por inocente al culpable, ni mucho menos aquellos que desprecien abiertamente el evangelio de nuestro Señor. Él aprecia a su Hijo, y es una burla para su Hijo cuando tú, escuchando el evangelio, lo rechazas libre y voluntariamente. Esa es la maravilla del evangelio, pero también la severidad para aquellos que rechazan dicho evangelio. Padre, gracias te doy por tu palabra poderosa. Tu palabra es verdad, tu palabra nos confronta, tu palabra nos reta. Ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, que conoce todas las cosas, aun lo profundo tuyo, Dios. Pero también tu Santo Espíritu conoce las profundidades de nuestro corazón, obviamente. Por eso te pedimos, Dios, encamínanos hasta tu iglesia, encamínanos aún más hacia el evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos pase como los Gálatas. Por favor, líbranos. Y por favor, que tu palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Y sigamos exponiendo con valentía y claridad el evangelio de tu gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.